Mañana, la prensa de manera oportunista trata de voltear el resultado de mi labor contra el contrabando, tratando de ocultar 38 años de efectiva convivencia desde el poder con las mafias de contrabando. El contrabando en Colombia, salen miles de contenedores en los puertos, lo guía la Polfa, dice el presidente Petro, que es la Policía Fiscal y Aduanera, sin revisar los contenedores, e iban con sellos oficiales de las aduanas. La corrupción es inmensa y mi compromiso con la industria nacional es destruir el contrabando, pase lo que pase. Un mensaje que pone el mandatario colombiano, Néstor, sin mencionar directamente el que ha sido el escándalo de su gobierno este fin de semana. Es más, el presidente Petro ya había anticipado el viernes desde Santander ¿qué es la relación? ¿Cuál es la relación de su campaña Petro Presidente 2022 con este hombre que está preso esperando ser deportado, extraditado a Colombia? El presidente Gustavo Petro así contaba la relación de Papá Pitufo con la campaña. El domingo publican una columna del señor Diego Marín, no escrita por él, sino sobre el señor Diego Marín. Claro, enfocado en sus intenciones de cómo infiltraba el pacto histórico, mi campaña. Pero no investiga porque lo pudimos rechazar nosotros. Y yo decidí ponerlo preso no porque sea juez, sino porque se había cruzado las fronteras y estaba como ciudadano Néstor, español. Papá Pitufo, que esta mañana averiguando en la Polfa, la Policía Fiscal y Aduanera, pero también en la DIAN, porque dice el presidente Petro que no solo en su gobierno, que Papá Pitufo ha sido esa mano que lo mueve todo en esas dos entidades en gobiernos anteriores para poder pasar por los puertos todo su contrabando. Y parece ser que, como advertía el presidente Petro, el objetivo era tener conexiones dentro de la DIAN y la Polfa para poder llevar adelante su actividad delictiva, su actividad criminal. Es más, nos cuentan que por mucho tiempo el temor en la DIAN era precisamente este hombre que ya está capturado, una captura de la que también habló el mandatario. Para enriquecer a los grandes narcotraficantes de Colombia untados de sangre y muy seguramente amigos entrañables como era este Diego Marín, no solo de generales, sino de senadores, de presidentes de la República a los cuales financiaba hasta cuando llegó su propuesta indecente a una candidatura dirigida por Gustavo Petro y le dijo que no. Néstor, y dice el presidente Petro que fue su candidatura la que le dijo que no, pero más adelante en el mismo discurso insiste en vincular a la DIAN, a la policía y a los administradores de los puertos con el señor Marín. Que desde hacía 38 años tenía infiltrado el Estado de Colombia, había comprado decenas de generales de la policía, decenas de ministros, decenas de directores de la DIAN, de las aduanas, de los que gerencian los puertos de Colombia, de la policía que se llama Polfa, que en las carreteras cuida que no entre el contrabando, y es al contrario. En aquellas épocas, durante estos últimos 38 años, la Polfa se convirtió en la escolta oficial de grandes caravanas, de grandes tractomulas conteniendo miles de Finalmente, Néstor, esta mañana parece ser el señor Marín, alias Papá Pitufo, el más deseado por muchos sectores políticos. Del lado del gobierno quieren que vuelva a Colombia para que cuente cómo compraba funcionarios en la DIAN y en la Polfa en gobiernos anteriores. Y del lado de la oposición quieren que venga a Colombia para finalmente develar el misterio si llegó o no plata de Papá Pitufo a la campaña de Gustavo Petro, Petro Presidente 2022, plata que insiste el mandatario colombiano en que él ordenó que se devolvieran al menos esos 500 millones de los que habló este fin de semana la revista Cambio. Alguien de la campaña, Camila, dice, ¿por qué si entraron 500 millones de pesos de Pitufo, de Papá Pitufo? ¿Por qué no los denunciaron? No, señor, por ahora solo tenemos la versión de quien hoy está en la unidad de protección en la UNP, el doctor Rodríguez, y del propio presidente Gustavo Petro. Las finanzas como tal de la campaña, por ejemplo, el doctor Roa, que está en el viaje internacional en Dubái con el presidente Petro, no hay una respuesta de esa plata. Si devolvieron los 500 millones de pesos, incluso el presidente Petro dice que él le exigió al catalán Xavier Vendrell que grabara la devolución de la plata para tener una prueba en el futuro. Queda esa pregunta por responder. ¿Por qué no lo denunciaron? ¿Por qué no lo advirtieron a tiempo? Y lo más importante, si fueron solo los 500 millones que se devolvieron o si Papá Pitufo cumplió el objetivo inicial y era aportar 3.000 millones de pesos. Es que esa es la otra duda.
porque dice el presidente Petro que devolvieron, pero también queda claro que alguien se cogió un pedazo de esos 500 millones. 50 ¿cierto? millones de pesos. Entonces, Que es alguien del pacto histórico, pero cuyo nombre hasta ahora no se conoce y nadie lo dice en el Papá pacto. Pitufo entregó 500 y al mes le devolvieron 450 y Papá Pitufo dijo, gracias, se quedaron con el 10% de comisión. O la otra tesis es que se demoraron más en devolverlo porque lo estaban recogiendo todo para hacer una devolución completa. Todavía, Néstor, son más preguntas que respuesta, pero por ahora solo tenemos la del presidente Petro esta mañana diciendo que no se puede desviar la que ha sido su lucha de 38 años, acabar con el contrabando. Gracias, Camila. Lisandro Junco fue director de la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y de Aduanas en Colombia. Doctor Junco, buenos días. Néstor, muy buenos días para usted y toda la mesa de trabajo. Doctor Junco, usted que estuvo allá metido en ese mundo de los contrabandistas, de las aduanas, ¿es cierto el poder que se le está atribuyendo a este Papá Pitufo, a este señor Marín? Sí, es absolutamente cierto. Nosotros, con el gobierno del presidente Iván Duque, empezamos un trabajo de tratar de desarticular la estructura criminal. Aquí no es solo contrabando, Néstor, sino también la relación del lavado de activos de contrabando con el narcotráfico. Diego Marín estaba muy vinculado a las operaciones de narcotráfico. Era un lavador de activos experto en la materia, casi que era el PhD del lavado de activos, y arrancó su carrera criminal desde la época de Pablo Escobar. Nosotros trabajamos en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y agencias de cooperación internacional y seguimos el trabajo que recibimos desde el gobierno del presidente Santos. Recuerde, y ustedes lo tienen ahí en la mesa en carne propia, el drama de Juan Ricardo Ortega cuando fue amenazado. En ese caso sabíamos que eran estructuras criminales que terminaron amenazando no solo a Juan Ricardo sino a su familia, y que posteriormente eso siguió trabajándose con la Fiscalía. Se crea una unidad especial de la Fiscalía, que es la unidad de delitos económicos y financieros. ¿Y el resultado cuál es? Ese es un resultado de muchos años, no es solo del presidente Petro, sino es un resultado que lleva más de 10 años, en donde todos los gobiernos anteriores aportamos en investigación y en esfuerzo, y que hoy en día se está pidiendo una extradición precisamente por el delito de contrabando. Una investigación de contrabando no se demora menos de 5 años, es decir, no fue que de la noche a la mañana este gobierno dijo, vamos a capturar y solicitar una extradición. No, esto tiene unos temas muy de fondo, incluso el resultado que en parte nos generó la operación que es de captura de Omar Ambuila. Doctor Junco, si este no solo es el gran contrabandista, sino lavador de activos, ¿a quién le lava plata este Papá Pitufo? No, hay unos nexos muy importantes de estructuras de narcotráfico, de Clan del Golfo. Hay una relación muy cercana entre Chiquito Malo y él, de las investigaciones que nosotros habíamos hecho y que están en poder de la Fiscalía General de la Nación. El contrabando en este momento, recuerdo yo las cifras, es cerca del 10% de lo que consume el país. Son cerca de 8.800 millones de dólares. Entonces hay que diferenciar ese contrabando del contrabando técnico que también existe. Contrabando es, ¿qué traen, por ejemplo? ¿Qué es lo que contrabandean? Mire, el problema es que contrabandean de todo. Incluso nosotros teníamos expedientes con el gobierno americano de contrabando de armas a través de tráfico postal, fusiles especiales, armas, también traen drogas sintéticas, traen cigarrillos, alcohol, textiles, calzado. Bueno, esa es la industria casi que uno ve. ¿Y por dónde meten ese contrabando? ¿Cuál es la ruta que tienen estos mafiosos del contrabando? En puertos, como si fueran mercancías legales. Por eso le digo que en Colombia tenemos un problema gigante, porque no es solo contrabando abierto que meten en una lancha y en estas camionetas por La Guajira y que meten el alcohol y meten los cigarrillos, sino realmente es un tema estructural en donde también están entrando por puertos, con sellos y con el auspicio de algunos funcionarios y oficiales y suboficiales de la Polfa. Sí, doctor Junco, el presidente Gustavo Petro habla de 38 años de vida criminal y de este hombre comprando funcionarios en todas las esferas del poder en Colombia. ¿Qué tanta plata alcanzaron a lavar o cuánta plata alcanzó a hacerse Papá Pitufo producto del contrabando? Nosotros no estimábamos sino las prácticas y se tenían unas estimaciones porque los volúmenes eran altísimos, pero como les digo es cerca de 8.800 millones de dólares que se mueve. Hay otras redes de contrabando que terminan también siendo bendecidas
por este señor y dimos afortunadamente en el gobierno del presidente Duque muchos golpes. Por ejemplo, cayó Alain Suaza, cayó también otro que se llamaba alias Mañe, pero hay varios puntos importantes frente al comentario del presidente. Uno no puede llegar y catalogar incluso a sus propios funcionarios como corruptos. Yo respeto al doctor Luis Carlos Reyes, que fue director de la DIAN, y estoy seguro que él no tiene ningún tipo de estas prácticas. Igualmente el doctor Villabona. Entonces, generalizar que muchos directores generales y muchos directores de aduana y generales de la policía son contrabandistas o han recibido dinero de esta mafia, pues creo que es improcedente e impertinente. Doctor Junco, a propósito de comprar funcionarios y a propósito también de puertos, todos recordamos el caso de un funcionario de la DIAN en el puerto de Buenaventura, el señor Omar Ambuila, que apenas con un salario mínimo y como simple inspector de aduanas le compró un Lamborghini a su hija Jenny Ambuila en Miami, quien vivía por lo demás a todo taco. ¿Papá Pitufo sobornaba directamente a este tipo de funcionarios en los puertos del país? Sin duda, así es. Uno de los puntos importantes, Paola, es que esto está tan permeado que les voy a poner un ejemplo. Nosotros capturamos a Omar Ambuila y eso venía siendo un rastreo y una operación muy ingeniosa con el gobierno de Estados Unidos. Y cuando lo capturamos, esto pasó desapercibido porque estábamos en pandemia, un juez le ordenó la libertad. Entonces, no es un tema solo de hablar de DIAN, de Polfa, sino de todas las estructuras de la sociedad. Nosotros trabajamos una vez más con el gobierno americano y lo logramos recapturar y logramos que fuera extraditado. El que extraditó a Omar Ambuila fue el gobierno del presidente Petro. O sea, aquí hay una lucha institucional y uno tiene que reconocer eso. Sí. Eso significa que cuando llega Omar Ambuila a Estados Unidos, hace unos días yo coloqué un trino diciendo que él se allana a la Corte Federal de Tampa, Florida, y va a confesar. Y antes de todo este escándalo, ustedes pueden revisar en mi red de X, yo decía que van a empezar a caer políticos, empresarios y muchos funcionarios, porque ya develando todas las estructuras desde Estados Unidos, creo que el escenario cambia. Sí, doctor Junco, ¿usted era el director de la DIAN cuando sacaron al general Buitrago de la Polfa? No, yo no estaba en su momento otro general, pero trabajé con el general Buitrago. Yo no era director general, tenía otro cargo en la DIAN, pero conozco muy bien al general Buitrago y sé su lucha anticorrupción y que sus principios realmente no se corrompen. Porque él está diciendo que lo sacaron cuando él estaba luchando contra Papá Pitufo y que hay muchos políticos metidos en el tema de Papá Pitufo, inclusive en el Valle del Cauca. Estoy de acuerdo con él. ¿Sí? Sí, señor, estoy de acuerdo con él. ¿Y está de acuerdo en el nombre de la congresista del Valle del Cauca? No, en ese nombre sí no puedo aseverar nada, pero sí estoy de acuerdo que habían muchos políticos, específicamente del Valle del Cauca, peleando por el puerto de Buenaventura. ¿Y a usted le sorprende que este Papá Pitufo se haya metido en la campaña Petro del 2022? Me sorprende, porque obviamente uno espera que las cosas sean de manera transparente, pero ya hemos visto que no es posible. Pero hay un tema, Néstor, que es pertinente a averiguar. Ya hay un hecho, y es que uno de los contrabandistas de esta estructura criminal, de contrabando en Colombia, alias El Bendecido, tuvo o parece que tuvo una relación con una excomandante de la Polfa nombrada por el presidente Petro. Acuérdese muy bien eso. ¿Cómo es? ¿Me repite que...? Acuérdese que hace mucho tiempo retiraron a una funcionaria, una general de la Policía Nacional, porque alias El Bendecido, un contrabandista capturado, mencionó su nombre. Entonces fue retirada y eso es un hecho notorio, eso salió en varios medios de comunicación. Entonces, hablar que directores de la DIAN, generales de la Polfa y funcionarios de aduana que han sido corrompidos por Diego Marín, creo que es irrespetuoso primero con los directores anteriores y los directores del propio gobierno, pero también con los generales. Pero que alguien nombró una funcionaria que tiene dudas es este gobierno, el del Gustavo Petro. Sí, pero usted me está hablando de la general Sandra Hernández. Eso es un hecho noticioso. Yo no me puedo poner a entrar en mayor detalle, pero el hecho noticioso. ¿Que la retiraron a ella por qué? Por supuestamente que habían unos indicios con alias, un contrabandista alias El Bendecido. Ricardo Orozco, que es uno de los mayores contrabandistas que fue capturado hace poco. ¿Y El Bendecido es de la misma mafia de Papá Pitufo?
Todos ellos tienen algún tipo de vínculo o relación, y eso lo tiene la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros. Recuerdo que ella fue comandante de la policía aquí en Bogotá. Sí, señor. Sí, por eso, pero al contrario, no habla bien del gobierno si tenían unas sospechas de un vínculo no santo de una general con un mafioso que la hayan retirado inmediatamente. Yo lo que le cuento es lo que los medios han publicado. En este caso, protegiendo obviamente la reserva de la información y los procesos judiciales y el buen nombre, yo no me atrevo a acusar a nadie, pero sí lo que le quiero decir es que si hay alguien que el presidente tiene dudas, creo que no es de los gobiernos anteriores, sino de su propio gobierno. Vale. Doctor Junco, gracias. Bueno, Néstor, muchas gracias. Muy amable. Lisandro Junco fue director de la DIAN, hablando de Papá Pitufo, que es un alias inofensivo, Felipe, para describir, y este señor que ha venido ahí navegando por debajo del radar, es un tipo, en eso coincide Petro con todos los gobiernos, Felipe. He hablado con varios directores de la DIAN esta mañana y me dicen, lo de Papá Pitufo es realmente un golpe importante, es la caída de uno de los grandes mafiosos en la historia de Colombia, un tipo multimillonario y efectivamente con un poder grande, porque había permeado todos los gobiernos, de izquierda, de derecha, todos los gobiernos de aquí para atrás. ¿Y eso no lo sabían cuando le recibieron la plata? Pues Felipe. Pero por eso la devolvieron seguramente, Felipe. Sí, pero lo que sí queda claro es que aquí no ha habido alternancia del poder. No sabían en la campaña que el señor, como dice el presidente Petro, llevaba 38 años delinquiendo en contrabando. Pues muy seguramente sí, y el que la recibió, como ahora no, resulta y entonces que el que la recibió es un extraterrestre. Lo hizo desautorizado, evidentemente, el candidato. Xavier Vendrell, el catalán. Entonces están diciendo, Vendrell, pobrecito, no estaba enterado de quién era. No, eso sí, que porque llevaba poquitos días en Colombia, cuando ya había tenido negocios en la alcaldía de Petro. No, eso debe ser carreta. Lo que sí es cierto es que... ¿Qué es lo que debe ser carreta? El que la recibió... No, que es carreta que Vendrell no sabía, sabría de quién era el personaje, a quién le recibe uno plata en efectivo. Primero, en campaña no se puede recibir plata en efectivo, todo tiene que quedar bancarizado y debidamente declarado, y el que tenía que haber recibido esta plata era el gerente de Ecopetrol, por un momento, entonces gerente de la campaña. 500 millones de pesos en efectivo, ¿eso qué significa? Pues Felipe, un maletín, una bolsa negra. Una tula. Las bolsas negras entonces me sorprende, que ¿no? Es increíble que hayan seguido manejando plata, yo no sé si legal o ilegal, en maletines y en bolsas negras en la campaña, cualquiera que sea la campaña. Eso debería estar proscrito, deberíamos haber aprendido. Lo que sí demuestra este caso de Papá Pitufo y del hombre Malboro, como si eso disculpara el inmenso pecado. Néstor, lo que sí demuestra este caso de Papá Pitufo y del hombre Malboro, que lo hizo a través de Nicolás Petro y este contrabandista capo del puerto de Buenaventura a través del catalán Vendrell, lo que demuestra es que lamentablemente en Colombia nuestra historia es de campañas infiltradas por dineros ilegales, y eso no exculpa en lo más mínimo a la campaña de Gustavo Petro. Tienen que llegar las explicaciones del caso, por qué reciben plata en efectivo, por qué no estaba declarado, el que la hayan devuelto, pues uno, como un poco lo que decía el presidente, que decía no la recibimos, pero entonces uno como devuelve algo que no ha recibido. Es evidente que sí alcanzaron a infiltrar la campaña. Claro que la recibieron, pero aquí lo que demuestra es que absolutamente todas las campañas de todos los sectores en el 26 también van a estar expuestas a este tipo de intentos de infiltración de dineros ilegales, llámese contrabandistas, llámese exnarcotraficantes, como el caso de Hombre Malboro, y así sucesivamente, y eso es una tragedia para Colombia, eso es una verdadera tragedia para nuestra democracia, y por eso es que estamos en mora de discutir la financiación estatal de las campañas. Sí, no hay que discutir tanto lo del futuro, discute un poquito lo que ya pasó. Vendrell Álvaro no está hoy en Colombia. El catalán está en España, él va y viene dependiendo los negocios que tenga en Colombia. No ha querido responderle absolutamente a nadie sobre la plata de Papá Pitufo. En España el señor Vendrell es un don nadie. En Colombia es la estrella de la política, fue la estrella de la campaña del presidente. Acuérdese de la carátula del periódico ABC de España hace un par de meses que la comentamos acá. Carátula que decía los grandes meganegocios de Vendrell en Colombia. Pues estos españoles, Felipe, vinieron. Entonces aquí. También habría de saber qué negocios le ha dado este gobierno a Vendrell. Pues Felipe, a Vendrell o la alcaldía de este señor Quintero. ¿Qué negocios le dieron a Vendrell? Perdón, y no se eligieron elegir con la bandera anticorrupción.
No hablaban en contra de Ñeñe Hernández y en contra de todo lo que hicieron política toda la vida. No, lo del Ñeñe es juego de niños. Perdón, ¿no hicieron campaña sobre Odebrecht, sobre los hombros de Odebrecht? Álvaro, señor. Este tema de Pitufo, pues hay bastante información, la Fiscalía debería estar en capacidad de resolverlo con alguna facilidad, y pues caerá quien tenga que caer. Pero ahí hay un tema muy importante que es evidente y todo el mundo tiende a olvidar, que es que la alianza de la clase política con el contrabando es impresionante, a través de una fórmula sencillísima donde todo el mundo se hace el tonto. El parlamentario pide como cuota política la cabeza, o ni siquiera se necesita a veces la cabeza, los cargos claves de la aduana en su respectiva ciudad o departamento. Y ese señor es un líder político suyo aparentemente, que le consigue recursos y votos. Normalmente ese señor es un instrumento de los Álvaro, contrabandistas. Entonces le entregan a los contrabandistas las entidades públicas. Aquí financiaron una campaña presidencial, ¿no? Claro, hasta eso llega. Pero es para decir que a nivel regional, sobre todo, está totalmente tomada las aduanas desde hace décadas. A nivel nacional, los directores de la DIAN tienden a hacer campañas contra estos contrabandistas y a veces logran cosas. Pero lo grave es que todo el mundo mira para otro lado, y mientras se le entrega a los políticos esos cargos de la aduana local, se la está entregando a los contrabandistas. Bueno, pero décadas es poquito, porque además arrancó en épocas de Pablo Escobar. 38 años, dice el presidente Petro que tiene, y me imagino que la cifra no es casual. 38 años de papá Pitufo. No, qué barbaridad. Delinquiendo en Colombia. PhD en lavado de activos, como nos dijo el doctor Junco. O sea, el gran doctor en lavado de activos en Colombia. Y hasta hoy estamos en estas, arranca en épocas de Pablo Escobar. Es decir, este señor tiene que haber lavado ya billones, no sé cuántos millones y millones de dólares han pasado por este señor. Y hasta ahora apenas estamos en este proceso que supuestamente la captura. O sea, pero qué cosa, y fuera 87, de todo enterándonos. Si usted echa la película para atrás, quiere decir, está en estas desde el año 87. Mire cuántos gobiernos, cuántos congresistas, cuántos comprados por papá Pitufo. Claro, Néstor, pero acuérdense que Javier Vendrell aquí en Blue Radio nos dijo el año pasado en una entrevista que él se había venido a Colombia en el 2010 después de conocer a Gustavo Petro, de quien se enamoró políticamente. Recuerdo que usó esa expresión, con lo cual se demuestra pues que no solamente está aquí influyendo políticamente en todo el entorno del presidente Petro desde el 2010, él mismo lo aceptó, sino que además decía que él organizaba a los jóvenes y que había tenido una influencia muy clara en el estallido social. Pero lo que quiero decir es que todo ese proceso también necesitaba financiación, o sea que de raro no tiene nada que esos recursos que se dice que él trajo de papá Pitufo pues hayan sido utilizados en toda esa organización juvenil del señor pero Vendrell. El ciudadano colombiano. Bueno, de eso todavía no hay pistas, María Consuelo, pero no se puede descartar, por supuesto. Porque además él lo dijo aquí en Blue Radio. Claro, y obviamente esa plata era para un bolsillo o era para otro. Acuérdese que él dijo que la plata, cuando le dijeron hay que devolver la plata, dijo, tengo un pequeño problema, lo cita la revista Cambio, dice, es que me gasté la plata. Claro. Las llaves tienen que aparecer para que él diga en qué se gastó la plata. Pero el ciudadano colombiano, porque lo nacionalizaron, Javier Vendrell, tiene que venir a Colombia a aclarar. No se nos puede hacer el loco por allá callado, y entonces ya vamos a tener al segundo Juan Carlos Montes, ya la segunda bolsa de plata, o bueno, y la tercera si hablamos del maletín de Laura Sarabia. Esto realmente es demasiado turbio, Néstor. Esto es demasiado turbio, y Vendrell no se puede hacer el loco quedándose en España. Tiene que venir aquí a Colombia a responder. Vamos a ser duros con Vendrell, porque no puede quedarse allá callado. No va a pasar nada. Okay, no, vuelvo y le pregunto, Vendrell Felipe. Está muerto de la risa en este momento en Cataluña. Muerto de la risa, disfrutando los billones que le han dado en contratos. Permítame volver a preguntar. ¿Estamos ante Juan Carlos Montes II? Juan Carlos Montes fue el de la bolsa famosa de dinero, del carro de galletas. Está en el exilio dorado en Suiza, ¿no? Y entonces, en Suiza, sí. Y entonces ahora viene también Vendrell a quedarse unos por allá. Pero es que la pregunta de fondo, Aurelio.
perdón Felipe, todo el que tiene que ver con efectivo, con Gustavo Petro, se queda en el exterior. No tengo nada contra usted para perdonarle. 9:24 minutos, ¿qué me iba a decir? Pero la pregunta de fondo, Aurelio y Néstor y compañeros y oyentes, es si el presidente Petro, entonces candidato, dijo o le dijo al doctor Augusto, el director de la UNP, ¿no? Diga que devuelva la plata, que yo no voy a aceptar esa plata, que la devuelvan. ¿Por qué lo nombró o por qué le dio la ciudadanía colombiana en 10 días? Felipe, vaya un poquito más allá. ¿Por qué le siguió dando negocios? ¿Por qué lo tuvo de mano derecha y de consejero presidencial? A ver, Felipe. Por las segundas oportunidades. Esas son las preguntas de fondo. Las segundas oportunidades. Esa es una pregunta para vender. Sí. Ahora, sí, se Felipe, me olvidó. Sí. Si este señor Papá Pitufo era el delincuente que hoy nos estamos enterando que era el delincuente, ¿por qué se reunió con él 2 veces? En el informe de la revista Cambio dice, 2 veces se reunió con él Augusto Rodríguez, el director de la UNP. Se reunió... Para que devolviera la plata. Bueno, Felipe, y usted le pide a un delincuente, veámonos que le vamos a devolver la plata. Pero además, es que el candidato le dio la orden al doctor Augusto, le dijo, Felipe, vaya a ver que devuelvan esa plata. Felipe, hay un tema también que es supremamente serio sobre la financiación de la campaña. Y es que al final pareciera que se concluye que lo que dice el doctor Ricardo Roa, que era el gerente de la campaña y presidente de Ecopetrol, no pasó y no es cierto. No es que el control de la plata no estaba centralizado en ellos. El control de la plata no estaba en Ricardo Roa por 2 episodios. Porque si Vendrell recibe supuestamente esa plata, luego de reunirse con los señores de los San Andresitos, ojo porque el contexto es este, el candidato Gustavo Petro va a una reunión política de los San Andresitos, se va el candidato y Vendrell se queda con Pitufo y Pitufo le da la bolsa con 500 millones de pesos. Así como aparece el señor Fernández Lozano alquilando una avioneta hacia Tumaco y Buenaventura y diciendo que es que cada regional tenía la autonomía de disponer lo que necesitara para la campaña. Perdón, ¿y eso entonces nunca se reportó? ¿Se gastó y no fueron gastos de campaña? ¿De cuánta plata más estamos hablando entonces? Iba a preguntarle, Ricardo, sobre eso, Felipe. Para quienes están con el juicio moral alrededor de la pureza de un nombre y de la impureza de otros políticos en Colombia, explíqueme por qué nunca reportaron la plata de Papá Pitufo. Entraron los 500 millones. ¿Por qué no pusieron la denuncia penal? Felipe, ni pusieron la denuncia, ni reportaron que había entrado. Hubieran hecho una rueda de prensa, no, perdón. El contrabando intentó infiltrar la campaña, ya se hicieron las correspondientes actuaciones y le pedimos a la justicia que investigue. No, no pasó. Porque hubieran también tenido que denunciar los 15.000 millones. O el vuelo a Buenaventura. O el vuelo a Buenaventura, que ese sí no lo pueden devolver, ¿no? Porque o el vuelo a Buenaventura, o los vuelos en la narcoavioneta. Es que entró. Tenían que haber denunciado muchas cositas durante la campaña, ¿no? Felipe, mucha platica todavía no suficientemente explicada en esa campaña del 2022. Y después, para completar, el presidente Petro, cada vez que aparece una cochinada de estas, va y dice, es que me quieren tumbar por investigarme en el Consejo Electoral. Son las 9 de la mañana, 28 minutos. Serias preocupaciones por las finanzas públicas y de enormes cuestionamientos por la forma en la que el gobierno de Gustavo Petro está llevando sus propias cuentas y sus propios cálculos. Contabilidad en entredicho, tras la presentación del Plan Financiero 2025 que entregó este fin de semana el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, y plan financiero que contiene las principales perspectivas macroeconómicas para el país cada año. Por lo demás, brújula fundamental para empresas, inversionistas, prestamistas y en general para cualquier colombiano que esté interesado en el crecimiento de la economía o en la tasa de cambio. Cuentas que hoy, sin embargo, están en entredicho por analistas y por centros de pensamiento y muy en particular por las cifras que está presentando el gobierno sobre su descuadre presupuestal o el incumplimiento o no de la regla fiscal. Oficialmente y según el documento, con el déficit fiscal ya de por sí más alto de los últimos 20 años, 115 billones de pesos en 2024 que equivalen al 6.8% del PIB, más del doble de lo registrado un año atrás y solo comparable con el que se registró durante la pandemia del COVID-19 cuando se situó por encima del 7%.
se alejan otros de la izquierda que han sido exponentes durante el gobierno del presidente Petro, pero sería más a petición del jefe del Estado. Incluye el presidente Petro en el remesón los directores de departamentos administrativos, que son 6, y entre cuyos nombres están 2 de los responsables del motín del martes de la semana pasada. El director de Planeación Nacional, Alexander López, muy cercano a la vicepresidenta Francia Márquez, y Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social. Sobre esos 2 nombres podría girar otro cambio en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Sin contar con que el hombre que hasta ahora manejaba la política, tercer ministro del Interior durante su gobierno, Juan Fernando Cristo, acaba de presentar su carta de renuncia. Todo esto plantea una serie de dudas sobre qué va a pasar en el último tramo del gobierno. Un gobierno a la defensiva, porque el escándalo del posible ingreso de dineros de alias Papá Pitufo y del contrabando de la campaña se convertirá en un muy difícil fardo de afrontar durante este último tramo del gobierno, sumado a que el CNE está a puertas de definir si avanza o no en contra del presidente sancionándolo por posible violación de topes de la campaña, sumado y al final a que en el Congreso de la República hoy no se sabe quién será el timonel que intente sacar adelante las reformas del presidente Gustavo Petro. 5:30 de la tarde es la cita con el equipo deportivo de Blue en nuestro canal de YouTube. Suscríbase y a través de Blue Radio para palpitar esta tercera salida de Colombia en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Todos con Colombia, todos con Blue. 9 de la mañana, 31 minutos, información importante sobre los mercados, algo que está muy relacionado también con el ahorro pensional. Muchos de estos dineros se invierten en los mercados y en este momento Asofondos está entregando el balance 2024 del ahorro pensional de más de 19 millones de colombianos que hoy están afiliados antes de que entre a regir la nueva reforma pensional a los fondos privados de pensiones. El ahorro pensional cerró en una cifra histórica el 2024 de 464,8 billones de pesos. De ese monto, casi 52 billones de pesos correspondieron a rendimientos, a utilidades generadas durante el 2024, una cifra también histórica. Y el ahorro o el rendimiento histórico, el rendimiento acumulado llega a 330 billones de pesos, es decir, casi el 71% de todos estos recursos del ahorro pensional corresponden a rendimientos históricos. Veamos cómo amanecen los mercados, asimilando cifras relacionadas o datos, información relacionada con el panorama fiscal de Colombia, también con la inflación de nuestro país y los aranceles que ahora Donald Trump en Estados Unidos impone a la llegada de acero y aluminio. En ese contexto vemos un dólar fortaleciéndose un poco, subiendo 20 pesos en su cotización promedio, 4.133 pesos es la cotización promedio a esta hora, aunque ya marcó un máximo de la jornada de 4.142 pesos. En el mundo también se fortalece el dólar frente a las principales monedas, 0,21%. El euro, relación euro-pesos colombianos, sube 5 pesos, 4.255 pesos es el precio. El petróleo de referencia Brent sube 1%, se ubica muy cerca de los $76 por barril. Y la noticia del momento en los mercados es la cotización del oro. Por primera vez se monta por encima de los $2.900 por onza, activo refugio por excelencia, reaccionando así a estas tensiones comerciales tras los nuevos aranceles impuestos ahora esta semana por el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Víctor, hay escándalo esta mañana en Estados Unidos, involucra a una colombiana, ocurre en el fútbol femenino de España. ¿Una jugadora es la del uniforme negro, Ricardo? No, la colombiana es la de uniforme azul. La del uniforme negro es la española. Sí, Mapi León, jugadora del Barcelona y de la selección. La del uniforme azul rayas blancas es el español, sí. Es la colombiana. Daniela Caracas, defensora el español, central, que también es de Cataluña. Claro, era clásico catalán. Padre, la señora, la jugadora de negro. Tocamiento. Sí, pero la tocó. Tocamiento. Ahí como dirían en la costa la timbró. O sea, no sea feo. No sea grosero. No, pero no soy grosero, es para que los oyentes que no están viendo lo sepan. Diría muy feo el tema. No, la tocó, fue un tocamiento frontal, sí, en una parte íntima. Como recordarán muchos oyentes. Me hace un favor, Julián, le quita los créditos a la imagen. Es como el, no se ve. Como el de Mitchell al pibe. Exacto. Más o menos. Digamos que el de Mitchell fue mucho más persistente. Sí, pero entre hombres me da la impresión de que es un poquito diferente. Además leen los labios. Porque aquí es con una pregunta
Leen los labios. Voy a decir textualmente lo que le dice Mapi León. La historia se está originando en este momento en España y el escándalo es gigante en Madrid. Enrique Rodríguez. Ustedes querían que yo dijese la frase que dicen que dijo. Pero bueno, vamos a hacer la secuencia de los acontecimientos. Sí. Hay que informar con todos los elementos. Con rigor. Por eso. Para que yo les haga la traducción simultánea. Bueno, este partido se celebró ayer. Ganó el Barcelona, que es el equipo líder del fútbol femenino. Y como ustedes bien decían, era un duelo además que tiene la rivalidad añadida, que son dos equipos de la ciudad de Barcelona, el Español y el Fútbol Club Barcelona. En el minuto 15 de la primera parte aproximadamente, Mapi León, que es jugadora internacional con la selección española y del Barcelona, tocó, como ustedes bien decían, como pueden ver nuestros espectadores a través de internet, las partes íntimas de Daniela Caracas, que es jugadora del Español, que tiene 27 años y que nació en Cali. Las cámaras lo han captado, se puede ver perfectamente, y el asunto que tiene que ver con la pregunta que le hacen, esa pregunta no se ha confirmado, pero algunos usuarios de las redes sociales más avesados han leído los labios o creen haber leído los labios, y la pregunta parece ser: ¿tienes picha? Que es una manera vulgar de decir picha, pues órgano sexual masculino, pene o como ustedes quieran decirlo. El Español de Barcelona acaba de emitir un comunicado explicando la circunstancia y dice que la jugadora colombiana no pudo reaccionar a causa del impacto que le causó la situación, y posteriormente, al asimilar lo sucedido, tomó conciencia de la gravedad del gesto, pero dice su equipo, el Español de Barcelona, que optó por no reaccionar airadamente para evitar una sanción disciplinaria y perjudicar al equipo. El Español defiende a su jugadora, condenan cualquier acto que atente contra la integridad de las futbolistas en el campo, y cree firmemente el club Perico que en el respeto y la deportividad como valores fundamentales del fútbol, y esperan que este tipo de situaciones sean tratadas con la seriedad que merecen. Por el momento, el Barcelona no se ha pronunciado, solamente tenemos comunicado del Real Club Deportivo Español, pero las imágenes se han vuelto enormemente virales, como podrán imaginar, y están por todas las redes sociales aquí en España esas imágenes, que son apenas unos segundos, y ese diálogo, pero efectivamente pues son las imágenes del deporte de esta jornada de hoy. Ustedes decían del encuentro entre Michel y Valderrama, se produjo el 8 de septiembre de 1991, Michel jugaba en el Real Madrid, Valderrama en el Real Valladolid, Estadio Santiago Bernabéu, 8 de septiembre del 91. Néstor. ¿A usted se le parece esto a lo de Michel con Valderrama, Enrique? Bueno, por lo que supone el tocamiento, es verdad que esto es una cosa muy breve, lo de Michel y Valderrama hay, digamos que reincidencia, pero bueno, yo creo que es la clase de cosas que no se le debe hacer a nadie, sea hombre o mujer, si no se ha pedido, esa es la clase de cosas que no se debe tocar, nunca. Sí, no, por supuesto. Debe ir presa, ¿verdad? ¿Puede ir presa? Yo creo que debiera, es un delito, ¿no? Eso es acoso. Es un delito. Bueno, en España, se para podría ustedes, considerar... ¿esto es categoría de delito, Enrique? Se podría considerar una agresión sexual, sí, pero quiero decir, esto es mucho decir. Podría ser porque es un tocamiento no consentido, pero hay que ver el contexto del juego, etcétera, etcétera. Eso pero, no tiene un tono racista en algún punto. Además, sí, a mí me parece que es un poquito. Enrique, pregunto, si el técnico de la Federación Española está sentado hoy en el banquillo con amenaza de cárcel, lo hicieron renunciar porque le dio un beso a una jugadora, ¿esto no es infinitamente peor? Pues no sé si infinitamente peor, pero desde luego muy parecido sí es. Es igual de feo, igual de impresentable. Aquí en Colombia sería acto sexual, Néstor, pero sí es acoso. ¿Acto sexual abusivo? Sí. Bueno, no sé, ahí quedan las imágenes para quien quiera hacer la evaluación. Es una agresión. Mire, el Español, el club ya ha denunciado el gesto e indica que invita a la jugadora a utilizar los canales judiciales para adelantar el proceso. Aún no hay pronunciamiento de Daniela Caracas, aún no hay una querella o un requerimiento formal a este nivel. Me dice una oyente, Enrique, aquí con razón, en el caso de Rubiales, la jugadora se llamaba Jenny Hermoso. Rubiales era el jefe de ella. Sí. Presidente de la Federación. Hay un tema de subordinación. Aquí hay paridad. Una relación. Pero perdóneme, uno al compañero de trabajo, ni al jefe, ni al subalterno puede irle tocando a nadie. ¿No? Hay que respetar, hombre. Con independencia salvo que uno lo ame, ¿no? No, Felipe, no, si lo ama tampoco. Entonces, Felipe. Ya sé para dónde va Felipe. Yo me paso, Felipe. Déjelo ahí. Yo no voy para ningún lado. Aquí estoy sentadito hasta la hora que Felipe, entonces se acaba el programa. Yo paso por que terminamos hablando de Elon Musk.
diciendo que ama a Donald Trump tanto como un hombre heterosexual lo puede amar. Felipe. Y tenemos casos en Colombia también. Yo paso por el cubículo de una compañera y la toqueteo y le digo, es que te amo. No, eso no cambia absolutamente. Se vulnera la intimidad de... Bueno, esta es la noticia. Es un intento de provocación. Claro, por yo supuesto. imagino que en el fútbol estas cosas anteriormente eran validadas en el fútbol, tanto que está el caso de Michel y de Valderrama, pero es pura provocación. Pero hoy en el contexto actual hay otro contexto, debe ser, es otro mundo, denunciada. Es otro mundo. Pero la provocación de tercero de primaria, claro, cuando usted hacía eso, pero usted tenía 8 años. Chistes, pues, ¿no? Y usted sabe que cuando le cogía la picha. No, ya, Felipe. O la picha, Felipe. Acaba de decir Enrique Rodríguez. Ahora, pero eso es Enrique, usted no. Felipe, pues cuando uno es chiquito, yo me imagino que todavía pasa, porque pues veo a mis hijos, se cogen la nalga, se cogen el... De jodencia, de picardía. Entonces yo me imagino que todavía el acto de provocación ese de toquetearse está ahí. Esta es la polémica desde este momento. ¿Qué sabemos de esta jugadora colombiana, Ricardo? No, Daniela Caracas, como lo decía Enrique, nació en Cali, jugó en el Atlético Huila en Colombia y allí tuvo una proyección hacia España, jugó en el Logroño, hoy está en el Español y Daniela es una habitual convocable y convocada a la selección Colombia mayores. Recién jugó la Copa América. Ambas jugadoras de selección. Sí, claro. Ella en la selección española, la nuestra en la selección colombiana, lo cual por supuesto hace mucho más visible y hace explicable el escándalo que hay en este momento en España. Son las 9:41. Estás escuchando Blue Radio. Colchones Comodín. Cascada de renuncias esta mañana de ministros. Unas protocolarias, otras irrevocables. El que acaba de presentar renuncias es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que se suma a las renuncias ya presentadas por la canciller Laura Sarabia, por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, por la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamad, por el ministro de Cultura, Juan David Correa, por el director del DAPRE, Jorge Rojas. Va a ser esta una crisis gigante, tal vez la más pronunciada en 2 años y medio largos ya del gobierno del presidente Petro. 5:30 de la tarde es la cita con el equipo deportivo de Blue en nuestro canal de YouTube. Suscríbase y a través de Blue Radio para palpitar esta tercera salida de Colombia en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Todos con Colombia, todos con Blue. Hoy en Mañanas Blue de 7 a 8 de la mañana, el saliente ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló de su renuncia. Dijo que obedece a razones políticas. Y la saliente ministra de Ambiente, Susana Mohamad, explicó que su decisión está motivada por la llegada de Armando Benedetti como jefe del despacho del gobierno del presidente Gustavo Petro. Siga esta y más información en bluradio.com y en nuestro canal de YouTube. 9:43 a la polémica por la cancelación de Residente. Residente es el puertorriqueño, ¿verdad? Sí, señor, el que era integrante de Calle 13. Se le mete la política, como todo en Colombia, se mete el presidente Gustavo Petro diciendo que la cancelación de Residente para el festival que organiza RTBC, que va a ser dentro de 20 días, tiene que ver con Rock al Parque, y termina el presidente sugiriendo gente de sus afectos políticos, Mago de Oz, por ejemplo, para que vengan a Rock al Parque. Mago de Oz estuvo el año pasado. Estuvo también junto con los Toreros Muertos, ellos estuvieron en el Rock al Parque del año pasado. Entonces no sé si quiera que repita este año. No, pero lo que no puede ser es que los de izquierda que vengan a Rock al Parque y los de derecha que vayan al otro lado. Pues me imagino que eso es impensable. El Rock al Parque, la jurisdicción de Rock al Parque es de la ciudad de Bogotá, es de Idartes. Y este concierto que están planeando para el 2 de marzo es el Concierto de la Esperanza, que sería la tercera edición de ese concierto en la Plaza de Bolívar. La cancelación de Residente para el concierto del Gobierno Nacional de Colombia tuvo que ver con Rock al Parque, W. No, es una cosa totalmente distinta, porque el equipo de Rock al Parque, el equipo de Residente envió un comunicado diciendo que al ver la polémica que se había suscitado por su presencia en el Concierto de la Esperanza el 2 de marzo, habían decidido cancelar la presentación y invitaban al gobierno a invertir esa plata en el desarrollo de artistas locales, como para que la plata que les iban a pagar a ellos, que mejor se la invirtieran a la escena local del rock. Eso fue un comunicado de parte de Residente. Y
eso recordó el impasse pues que tuvieron en el 2014 cuando Calle 13 vino a un concierto de La Esperanza en la ciudad de Bogotá, en donde lo quisieron meter en temas políticos, y eso molestó muchísimo al Residente, molestó muchísimo a su manager, y únicamente se presentaron, casi no se presentan de hecho, porque hubo hasta amenazas de muerte contra Residente en esa época, y solamente cumplieron el contrato y se fueron. Este año decidieron retirarse antes de que cualquier polémica que involucrara política y manejos políticos estuviera presente en su concierto. Todo politizado, todo ideologizado en Colombia. El presidente Petro termina haciéndose un trino larguísimo sobre el rock clásico, el rock sinfónico y el rock latino. El doctor Santiago Trujillo es el secretario de Cultura en Bogotá. Doctor Trujillo, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo estás? Bueno, doctor Trujillo, primero, ¿la cancelación de Residente para la invitación que le había hecho el gobierno nacional tiene algo que ver con Bogotá? Absolutamente nada. Yo creo que eso es muy importante dejarlo en claro. Nosotros nos manifestamos el día de ayer, no solamente frente a este último mensaje del presidente en X, sino a uno anterior, en donde, vinculando una noticia que no estaba contrastada ni corroborada, se expresaba como un acto muy lamentable quitarle a la juventud su libertad y su alegría. Y luego, pues, este mensaje que ustedes acaban de citar, que nos parece pone la discusión en un terreno inapropiado, impreciso. Y yo creo que pues, Rock al Parque, además de ser una política pública exitosa que ha dinamizado al sector musical de Bogotá y del país, que se ha convertido en un hito identitario de la cultura de la capital colombiana, es un movimiento cultural en donde se encuentra la diversidad musical, cultural de las juventudes de este país, y poner a Rock al Parque en medio de una discusión coyuntural y politizarlo nos parece no solamente indebido sino innecesario. Si bien el presidente está haciendo una propuesta de conversación alrededor de cuáles son los géneros de la música y cuál debería ser un deber ser de la música, nosotros al contrario sentimos que los artistas, vengan de donde vengan, canten lo que canten, deben ejercer su libertad creativa absolutamente. Nosotros no estamos ni para ponderar, censurar o opinar sobre líricas, contenidos, géneros, sino al contrario para fomentarlos, y obviamente fomentarlos desde el ejercicio de procesos creativos de calidad, procesos creativos que entiendan la realidad estética de un momento de la vida social de una ciudad, en este caso como Bogotá. Y pues por supuesto nosotros sentimos que este mensaje del presidente pone en tensión a Rock al Parque en razón del concierto de La Esperanza, cuando sobre todo dice en dos momentos en ese tuit cosas que nos parecen imprecisas. Lo primero, que él se atrevió o sugirió que en el 2024 viniera a Bogotá la banda Mago de Oz. Es claro que el comité curatorial, que es además un comité curatorial independiente liderado por el IDARTES, su directora María Claudia Parias, el gerente de música, el curador Héctor Mora, un reconocido programador cultural, tomaron la determinación de traer a Mago de Oz por cuenta de un proceso autónomo donde no tuvo nada que ver el presidente, pero además al final del mensaje el presidente habla que no se puede poner en enfrentamiento, que no son antagónicos ni Rock al Parque ni el concierto de Residente. Y me parece que esa es una tensión, no es una premisa que a mí me parece que parte de un lugar incierto, y nosotros simplemente escribimos de la manera más amable un comunicado en donde además precisamos algunas cifras. 3 días de Rock al Parque con 3 tarimas con la mejor producción que tiene un festival público en este país, con más de 58 bandas y 759 artistas en escena, le cuestan a Bogotá 5.160 millones de pesos, y creo que eso es muy importante para tenerlo en la conversación, en el debate, que seguramente si el presidente quiere dar, con mucho gusto lo hacemos, porque creemos que nosotros hemos hecho un ejercicio ponderado, riguroso, de un festival que se ha construido desde hace 30 años por distintas administraciones de izquierda, de centro, de derecha, y que hoy es sin lugar a dudas un hito en la cultura nacional. Sí, usted, a propósito, doctor Jaramillo, ¿usted no era petrista? Trujillo, perdóneme. ¿Usted no era petrista? Sí, yo acompañé al alcalde Petro en sus 4 años como director del IDARTES, sí. Y por eso me sorprende tanto que este mensaje se exprese en los términos en los que el presidente lo hace. Es que hay una cosa, y pues, hay una cosa alrededor del mensaje del presidente Petro que a mí me parece particularmente peligrosa, que es decidir él como jefe de gobierno lo que le parece que es buen arte y lo que le parece que no. Y entonces habla en algún momento de la mercancía barata
que pulula en las emisoras comerciales, y la que a mí me gusta, la que a Petro le gusta, que es buena. Es decir, lo que a mí me gusta es malo, lo que le gusta al presidente, eso sí es arte. Hay un termómetro. ¿Usted alguna vez habló con el presidente de ese termómetro, de uno cómo hace para decir Silvio Rodríguez sí es arte y Karol G no es arte? Yo creo, Néstor, que en los debates culturales es importante siempre, por supuesto, tener la capacidad de interpelar los lugares desde donde los artistas crean. Pero eso nunca puede implicar ni explícita ni implícitamente algún tipo de censura o de predeterminación, menos aún desde el Estado. La política de esta ciudad en los últimos 30 años de fomento público de las artes ha sido claramente la del ejercicio de los derechos culturales y las libertades creativas de los artistas, nos guste o no lo que digan. Y eso era así antes y es así ahora, porque también quiero, obviamente, para precisar, digamos, la observación que me hizo anteriormente, sí, yo trabajé, por supuesto, con la alcaldía de la Bogotá Humana, pero ahorita estoy trabajando y feliz, además de hacerlo, bajo el liderazgo del alcalde Galán, que no solamente ha demostrado una ponderación en equilibrio absolutamente impecable, sino además una visión clara de lo que la cultura, el arte y el deporte significan para el desarrollo del crecimiento social, cultural y económico de Bogotá. Y en ese sentido creo que no solamente las metas que tenemos en el plan de desarrollo, sino los recursos que tenemos allí nos hacen decir con absoluta suficiencia y eso sí seguridad, que en Bogotá la cultura tiene un puerto seguro. Y eso estamos haciendo, y por eso es que estamos en cualquier caso haciendo unas claridades en los mejores términos para que no se susciten debates, pero sobre todo para no dejarnos tentar por esta polarización que tiene hoy la conversación nacional, y en donde la cultura creo que puede cumplir un rol totalmente distinto, componedor, y lo que a veces la política divide, la cultura lo puede unir, y nosotros estamos un poco en esa cruzada de despolarizar las mentes, de desestresar los corazones y hacer que la cultura enaltezca el espíritu humano y la sensibilidad humana en una ciudad tan potente, tan bella y tan fuerte en materia cultural como lo es Bogotá. Sí. Doctor Trujillo, más allá de la discusión que es interesante, más allá de lo que dijo el presidente Petro, de la respuesta de Idartes, ¿existe algún riesgo de supervivencia de Rock al Parque con esta nueva pelea entre el gobierno nacional y el gobierno distrital? ¿O la financiación y todo Rock al Parque depende exclusivamente de Bogotá y no depende del gobierno nacional? Vale, bueno, lo primero no es una pelea, nosotros estamos conversando amablemente sobre un mensaje que manda el presidente. En cultura conversamos, en cultura controvertimos con cariño, con amistad, con respeto. Segundo, Rock al Parque, y no solamente Rock al Parque, toda la política cultural de Bogotá está totalmente financiada por el distrito. Nosotros no dependemos del Ministerio de Cultura para ninguno de nuestros proyectos estratégicos. Eventualmente hacemos alianzas como corresponde, pero toda la política cultural de Bogotá es autónoma, y eso es lo que hace que Bogotá sea una ciudad tan importante y tan potente en materia cultural. Y pues, por supuesto, Rock al Parque no solamente tiene todo asegurado y va a ser una gran versión esta del 2025, sino que nos estamos preparando para los 30 años, la versión número 30 de Rock al Parque, que será en el 2026. Ya, por ejemplo, este año se abrimos las convocatorias para las bandas distritales este 14 de febrero, y la convocatoria está abierta hasta el 21 de marzo, y más o menos justo en marzo haremos los anuncios, primero del cambio de fecha del festival. Queremos desconcentrar la agenda cultural de la ciudad en el segundo semestre, en donde se atiborran una cantidad de eventos nacionales, internacionales, públicos, privados, que hacen que la agenda se ponga muy pesada en el segundo semestre, que a veces las capacidades logísticas de la ciudad que se estresen un poco. Vamos a cambiar Rock al Parque para que se haga en el mes de junio, y por supuesto más o menos a mediados del mes de marzo vamos a hacer los primeros anuncios de las bandas que vienen este año bajo el liderazgo, por supuesto, del Instituto Distrital de las Artes. Sí, siguiendo con el termómetro económico, doctor Trujillo, y dado que en cualquier caso esto sale es de la plata del bolsillo de la gente, es decir, de lo que pagan los contribuyentes, ¿cuánto les cuesta a los contribuyentes bogotanos organizar un concierto como Rock al Parque versus lo que le cuesta a los contribuyentes ya nacionales el fallido, lo que les iba a costar el fallido concierto, por ejemplo, de Residente?
Pues bueno, nosotros tenemos, como dije anteriormente, 3 días, son 3 tarimas con la mejor producción. Tenemos 58 bandas que reúnen más o menos 750 y 759 artistas. Todo este esfuerzo de 3 días con 3 tarimas y 759 artistas le cuesta a la ciudad en el 2024 5.160 millones de pesos. Por informaciones de prensa o por algunos mensajes que concejales y distintas personas han puesto en redes sociales, entiendo que el concierto reciente se acercaba a los 3.900 millones de pesos un día, 6 artistas en escena. Si no estoy mal, esa es la información que circula y que entiendo es la que reposa en el SECOP. Sí. Doctor Trujillo, una pregunta final. ¿Usted baila estos ritmos? ¿Sabe quién es Orisha? Claro, yo conozco muy bien a toda la escena musical porque soy músico, soy violinista, durante muchos años toqué en la Orquesta Sinfónica de Colombia, luego como subdirector de la Filarmónica y luego como director de Heridartes, y ahora como secretario de Cultura he dedicado mi vida al fomento de las artes, pero en particular la música me llama mucho la atención. He crecido como músico desde que tengo 5 años y Orishas, Mago de Oz, Residente, más cualquier cantidad de bandas colombianas, me parece que todas tienen algo que aportar en ese universo sonoro de América Latina que es tan bello y tan potente. Orishas es cubana, ¿verdad? Creo que sí, así es. Es que el presidente en esta diatriba contra alguna clase de música echa un cuento ahí de la música miamiense y dice que él baila bien orisha. ¿Usted también baila bien orisha? ¿Orishas? Yo bailo bien orishas, pero también bailo bien la música fantástica que se hace en Miami, porque creo que Miami y Cuba y México y Buenos Aires ha hecho rock fantástico, ha hecho músicas latinoamericanas de primer nivel. No tengo sesgos geográficos, sino al contrario, siento que todas las geografías musicales tienen derecho a sonar y pues me encanta, le bailo música hecha en Argentina, en Perú, en Colombia, en Cuba y por supuesto en Estados Unidos. Qué bueno, doctor Trujillo, un gusto saludarlo. Gracias por la explicación. Un abrazo, saludos. 9 de la mañana, 56 ¿Usted me podría explicar y qué es bailar bien? ¿Bailar bien? O sea... No, y que cuando la cultura miamiense no lo tocó. Entonces esto es lo que dice el doctor Trujillo, sesgos geográficos. Claro. Me gusta la música cubana. ¿Por qué? Porque allá había un dictador de izquierda. No me gusta la música chilena porque allá había un dictador de derecha. Hombre. Me gusta la música argentina porque había una dictadura de derecha. Me gusta esa discusión del presidente Petro de ideologizar hasta... Ahí se equivoca completamente. Una berraca canción. Termina desafortunadamente en esto. Esta es... ¿Orishas es hombre, mujer, grupo? Es un grupo. Sí, es un grupo que nació en 1999, un trío que ha colaborado con muchísimos más artistas, incluido Calle 13, incluido Residente. El presidente todavía tiene la confianza del proyecto político y cree que puede sacar adelante en el Congreso la muy polémica reforma a la salud. Por eso, aunque el viernes el anuncio era que no, ayer el presidente Petro le notificó al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, que sí van a haber sesiones extraordinarias en la Cámara, con un único objetivo: tramitar la reforma de Guillermo Alfonso Jaramillo, que es la segunda versión de la reforma a la salud, la versión mejorada, cree el gobierno, de la reforma que se le hundió a la exministra Carolina Corcho. Todavía no hay fecha de cuándo inician las sesiones extras, pero eso tendrá que ser esta semana, antes del próximo lunes. De hoy en una semana, 17 de febrero, arranca el periodo ordinario. Se espera el decreto de la Casa de Nariño para poder saber exactamente cuál será el tiempo de las sesiones extraordinarias. En Mañanas Blue, Juan Fernando Cristo habló de los motivos de su renuncia al Ministerio del Interior. Le expresé al presidente de la República que tenía la decisión de retirarme del gobierno. Lo habíamos conversado ya desde diciembre, habíamos pensado en hacerlo más adelante, pero creo que con estos enfrentamientos internos, con esta situación difícil de malas interpretaciones, de peleas, digamos, pues me parece que para evitar suspicacias, para que cualquier decisión que se tomara, para que cualquier
digamos, si decisión que se tome en el ministerio sea mal interpretada desde el punto de vista de participación en política, le dije que lo más sano era proceder al retiro del ministerio. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Están coincidiendo aquí con esta crisis de gabinete dos cosas. El caótico, el circense Consejo de Ministros de hace una semana y la posibilidad de que algunos de los funcionarios públicos vayan a la campaña electoral del 2026, razón por la cual no quieren inhabilitarse, que es el caso del ministro Cristo. En Mañanas Blue, el saliente ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, expresó su opinión frente a la decisión del presidente Gustavo Petro de transmitir por televisión el polémico Consejo de Ministros de la semana pasada. Claramente expresé que me había parecido una equivocación en todo el sentido, cambiar el orden del día del Consejo de Ministros que estaba previsto para evaluar nuevos decretos de la Conmoción Interior, la decisión de transmitir el Consejo de Ministros por televisión. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 10 de la mañana, a esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. Hoy Colombia, nuestra selección, juega su tercer partido en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 en Caracas. El rival es Argentina, que es líder con 6 puntos. La tricolor necesita una victoria para